Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast sobre los fundamentos de la comunicación humana en el ámbito médico. Soy Said y hoy nos acompañan mis compañeros de la Facultad de Medicina para desglosar por qué una buena comunicación puede salvar vidas. Hola, un gusto. Estaremos revisando cómo los elementos básicos de la comunicación se transforman cuando estamos al consultorio. Así es, estaremos explicando que no solo se trata de hablar, sino de entender los modelos que rigen esta interacción. Yo les traigo un caso clínico en donde veremos qué pasa cuando la comunicación falla. Y cerraremos analizando las barreras y la ética, que son fundamentales para nuestra formación. Empecemos. Bueno, para entrar en calor, Renata, ¿cuáles son los elementos que nos pueden faltar en la fase 1 de la comunicación? Mira, el esquema clásico, emisor, receptor, mensaje, canal y retroalimentación es vital. En medicina, el emisor no siempre es el médico. A veces es el paciente tratando de explicar un dolor complejo. El canal puede ser desde nuestra voz hasta el lenguaje no verbal, que en medicina representa casi el 70% de lo que el paciente percibe. Exacto, y no olvidemos el código, que está muy claro que si usamos tecnicismos médicos con un paciente que no tiene formación en salud o los suficientes conocimientos, ese código se va a romper y el mensaje nunca va a llegar. Esto según la teoría de Silverman 2013 sobre habilidades comunicativas, que explica que la codificación del mensaje debe adaptarse siempre al receptor. Hablando de modelos, Luisa, ¿cómo aplicamos esto a la práctica real? Bueno, pues existen varios, pero el modelo centrado en el paciente es el estándar de oro hoy en día, a diferencia del modelo paternalista antiguo, donde el médico solo daba órdenes. Aquí sí hay una comunicación bidireccional, donde buscamos entender el contexto social del paciente y no solo su patología. De hecho, el modelo de Shannon y Weber también aplica aquí, sobre todo por el concepto de ruido. El ruido no es solo sonido, puede ser el estrés del médico o el miedo del paciente, lo cual distorsiona la información. Además, el modelo de Shannon y Waber introduce el concepto de ruido, que en el hospital puede ser desde el sonido del monitor hasta la ansiedad del paciente, afectando la correcta descodificación del mensaje. Por otro lado, el modelo indicativo de Sharam nos recuerda que la comunicación es bidireccional con retroalimentación constante. Eso se relaciona directamente con la verificación de la comprensión del paciente. Por ejemplo, cuando le pedimos que repita con sus propias palabras las indicaciones médicas. Vamos a lo práctico. Omar, cuéntanos ese escenario que preparaste. Claro, imaginemos a don José, un paciente de 65 años con hipertensión. El médico le dice, don José, su cuadro de hipertensión idiopática requiere que mantengamos una adherencia estricta al tratamiento farmacológico para evitar una crisis hipertensiva. Ahí hay un problema de barreras semánticas clarísimo. Exacto. Don José asintió por pena, pero no entendió que es ni idiopática ni adherencia. Al final, solo se tomó la medicina cuando le dolía la cabeza, porque su retroalimentación no fue verificada por el médico. Ahí es donde entran las barreras psicológicas. El paciente tiene miedo de parecer ignorante frente al médico. Y eso es una barrera que nosotros, como futuros médicos, debemos romper mediante la empatía y la escucha activa. Sí, claro, el paciente pues se sintió con miedo o como dices, con pena al no atreverse a preguntar o a cuestionar al doctor. No, y el médico debió decir como, don José, su presión está alta y no sabemos la causa exacta. A eso le llamamos idiopática. Es muy importante que se tome su medicina todos los días a la misma hora, aunque se sienta bien, para que su corazón no se esfuerce más. Y agregarle una pregunta que sería como, ¿me podría explicar con sus propias palabras cómo se va a tomar el medicamento para ver si fui claro? Y ahí el paciente se va a sentir con la confianza de decirle si sí o si no entendió. Porque ahí con esa pequeña pregunta haces un gran cambio a todo el panorama en cuestión de decir de que ya le doy la confianza a mi paciente de que se exprese o de que si no le quedó algo claro, me lo diga. Este, y sabemos que eso se le llama una retroalimentación verificada,
donde estamos asegurando que el mensaje sí llegó correctamente al receptor. Increíble cómo algo tan simple puede complicar un tratamiento. ¿Qué conclusiones nos llevamos? La ética es clave. Comunicar con rigor médico no significa ser fríos. Debemos usar una terminología precisa entre colegas para ser traductores de la ciencia para nuestros pacientes. Retomando lo que vimos en los fundamentos teóricos, es importante mencionar que la comunicación en medicina no es un proceso simple ni lineal. Como lo plantea Lanswell, podemos preguntarnos siempre, ¿quién dice qué, por qué canal, a quién y con qué efecto? En el contexto clínico, eso significa analizar no solo lo que decimos, sino cómo impacta en la conducta del paciente. También es fundamental considerar los axiomas de la comunicación de Waslawicz, Bevin y Jackson, especialmente el primero. Es imposible no comunicar. Incluso nuestro silencio, postura o contacto visual transmiten información al paciente. En cuanto a las barreras, podemos encontrar barreras físicas, como el ruido ambiental, psicológicas, como el miedo del paciente, semánticas, por el uso de tecnicismos o culturales relacionados con creencias sobre la enfermedad. Finalmente, desde el punto de vista conductual, debemos evitar estilos de comunicación pasivos o agresivos y promover una comunicación asertiva, que, como menciona la literatura en educación médica, permite expresar información clara con respeto y empatía, favoreciendo la adherencia terapéutica. Mi conclusión es que la comunicación es una competencia clínica tan importante como saber auscultar un corazón. Sí, claro, y que también debemos de estar súper atentos a las barreras físicas, como el ruido del hospital, pues que ya sean los doctores pasando o un niño chiquito llorando porque lo acaban de inyectar, cualquier cosa de esas, o incluso hasta las interrupciones de celular. O sea, estos son ruidos que muchas veces afectan la comunicación o el diálogo entre las dos personas, ya sea médico-paciente. Para terminar ahora sí, me quedo también con que siempre debemos verificar la información. O sea, nunca asumir que el paciente sí entendió. Mejor preguntar, o sea, una preguntita pequeña puede cambiar todo. Así que mejor preguntar en vez de asumir que sí entendió, ¿no? Para este podcast nos basamos en 3 fuentes principales: el Manual de Habilidades de Comunicación de Silverman, el texto de Psicología Médica de Jamet y las guías de la OMS para la seguridad del paciente. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este análisis les ayude a ver la medicina más allá de las recetas.